decíamos que hoy vamos a comenzar una nueva serie que es especial. Dijimos, y usted ya conoce el nombre, hemos estado orando sobre esto y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guíe de lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que para que esto también pueda estar ilustrado, más allá de la imagen que tenemos allá arriba, Locamente 2 es la segunda parte del 2022. Le voy a pedir porque me van a acompañar en esta mañana también ellos, para que podamos estar ilustrando. Tati es la experta en dibujo, es la que nos ayuda con todas estas imágenes, pero es una representación de... Están faltando las de la segunda, ya van a llegar, están en plena elaboración, pero en aquel tiempo hablamos acerca de lo importante que son nuestras emociones. Y ahora vamos por más para poder destacar todo lo que significa nuestra vida emocional y sobre todo lo que pasa en nuestras decisiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que muchas veces hacemos desde el punto de vista de lo emocional? ¿Y hasta dónde tiene que estar esto en cada uno de nosotros? Evidentemente, cuando nos movemos emocionalmente, hay un gran peligro, porque hay emociones y las emociones Dios las colocó para que nosotros las experimentemos, para que las manifestemos, pero sin ninguna necesidad deben tomar el control. Y estamos en una época muy determinante, en una época muy fuerte, donde todo lo que se nos dice, todo lo que tiene que ver es hacer lo que sientas. Tienes que hacer lo que tu corazón te dice. Nadie te puede poner límites. No tenés que hacer más que hacer lo que vos sentís, porque eso es lo que hay que hacer. Nadie te puede poner una línea divisoria entre lo que es bueno y lo que es malo, porque tenés que hacer lo que a vos te parece bien. Y resulta ser que a eso es lo que hoy estamos llamando esa batalla final, porque desde la palabra de Dios lo que entendemos de que necesitamos un orden, que necesitamos establecer pautas, pero sobre todas las cosas lo que necesitamos hacer es que Dios nos ayude, que Dios tome el control de nuestra vida, que sea su palabra, ahí llamamos que Dios nos hable, que sea su palabra la que esté guiando cada paso de nuestras vidas, como padre, como esposo, como novio, como hijo, cualquiera sea nuestro punto. Cuando Dios habla, cuando Dios trabaja, entonces sentimos que hay una acción maravillosa. Rápidamente les comento y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Crónicas, capítulo 21, versículos 1 y 2. Dice este capítulo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Hasta ahí es una indicación o algo que el rey David está dándole a los suyos. Vayan y cuenten cuánta gente tenemos, cuenten cuántos somos, necesito saber cuántos guerreros tenemos disponibles. Ahora lo difícil de esto y lo duro de esto es que Dios no le había dado ninguna indicación a David para que hiciera esto. Entonces allí comienza el problema, porque David se manejaba conforme a lo que Dios le iba indicando. Pero bueno, se le ocurrió una buena idea. Era varón de guerra, era un ejército y entonces necesitaba. En la apariencia parece que no es mala idea, pero una vez más, no era una indicación de Dios. Versículos 7 y 8 de ese mismo capítulo dice: asimismo, esto desagradó e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto.
te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y aquí de esto tomamos, porque la palabra de Dios nos habla de hacer las cosas de manera alocada. ¿A qué llamamos locamente, jugando con la palabra? A esas decisiones, a esas acciones o a esas reacciones que tenemos y surgen en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pero al no estar conforme a lo que Dios nos dice, esto está desviado. Esto no es lo que corresponde. Entonces David aquí se está dando cuenta que hizo algo que le parecía que estaba bueno, pero que en realidad a Dios no le gustó. Esto era una falla porque estaba mostrando David que sus fuerzas dependían del número del ejército cuando siempre habían dependido del poder de Dios. Dios le decía, hacemos guerra acá, nos defendemos de acá. Esta es la estrategia, esta es la manera. David siempre hasta allí había conquistado todo lo que había hecho porque Dios le había dado las estrategias. Pero acá se le ocurrió algo. Y entonces aquí comenzamos a desandar nuestro camino por varios domingos de lo que significa hacer las cosas a mi manera, de hacer las cosas por la emoción, de hacer las cosas porque nos parece que está bueno, pero que en realidad, por un lado, lejos está del corazón de Dios y por otro lado, está lejos de las acciones que pueden ser realmente de bendición para toda mi familia. El problema de manejarse muchas veces con las emociones es que no medimos las consecuencias. Nos manejamos como nos gusta a nosotros, como nos parece a nosotros, y muchas veces perjudicamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, perjudicamos a los vecinos, perjudicamos a un montón de gente por haber reaccionado. No seremos los únicos que habremos tenido algún problema por haber actuado y los que acarrearon las consecuencias fueron los demás. ¿Por qué? Porque me enojé, porque se me salió la cadena, porque se me fueron los patos. Tenemos muchas expresiones para hablar por qué reaccioné como reaccioné, e inclusive hasta la frase, y yo soy así. Y al que le gusta bien y al que no, y entonces vivimos las distintas consecuencias. Pero quiero compartir rápidamente la historia de un hombre que en la palabra de Dios nos muestra que él tuvo un momento de reacción, de un pensamiento cuando Dios le había indicado precisamente lo que tenía que hacer. Jonás, capítulo 1. Este es nuestro hombre, Jonás. Un texto conocido, pero que vamos a ver cómo las emociones juegan un papel muy importante. Y aquí estamos trabajando en la versión internacional. Y voy a leer en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3, en primera instancia. Dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que se iban a esa ciudad huyendo del Señor. Lo estoy volviendo loco a Leo entre paréntesis con el sonido. Vamos a hacer una cosa, préstame ese micrófono. Vamos a trabajar con este, Leo. Es un hombre que recibió una dirección muy clara. Tenés que ir a Nínive a proclamar la palabra. Pero ¿qué hizo este buen muchacho? Directamente no obedeció, se fue. No se puso a discutir con Dios. Simplemente escuchó la orden, le dijo, tenés que ir a Nínive. Y él dijo, bueno, me voy a Tarsis, hacia el otro lado. Obviamente Nínive era hacia el norte de Asia, metido hacia adentro, y este chico se fue para el lado de otra ciudad, apuntando hacia el lado de España. Todo lo contrario hacia lo que Dios le estaba diciendo. Y el texto es claro en decirnos que quería huir de la presencia del Señor. Quería irse
lejos de lo que Dios le estaba diciendo. Sin embargo, allí comienza todo un trato de parte de Dios, porque siempre nos preguntaremos, ¿por qué hizo esto? Y bueno, porque él pensaba cualquier cosa. No le gustaban los ninivitas, Nínive era una ciudad muy fuerte, muy poderosa, muy sanguinaria, tomaba las tierras a golpe de espada, no le importaba, no medía si eran niños, grandes, abuelitos, lo que sea, si estaba embarazada o no, destruía todo lo que tenía por conquistar y por poseer. Entonces seguramente esto provocaría en Jonás un desprecio, un pensamiento de ¿cómo les voy a hablar de Dios? ¿Cómo les voy a dar la oportunidad de que se arrepientan? ¿Cómo les voy a dar la oportunidad de escuchar un mensaje que los puede transformar? Pensaría, no se lo merecen. ¿Por qué haré esto? Era un profeta de Dios. Dios lo estaba mandando para allá. Pero desde su visión, desde su perspectiva, no lo merecían y por lo tanto se fue. Y si ese no era el pensamiento, no podíamos pensar por qué no quiso hacerlo. Simplemente por llevarle la contra a Dios. Creo que el problema que él tenía era en las relaciones humanas con la gente que, bueno, no me cuadra, no me cierra. Digo esto porque Dios va a hablar en nuestras vidas, porque hay veces que nosotros tenemos ciertas perspectivas y ciertas miradas que como hijos de Dios nos ponen en un lugar, pero que necesitamos entender que un camino que Dios quiere hacer es que tengamos claro cada paso, pero principalmente que nuestras acciones y que nuestras reacciones sean en un Señor, yo te escucho. Decime cómo hacer, decime cómo vivir, decime cómo actuar, decime qué cosas tengo que cambiar, decime qué cosas puedo afectar en bien y no en mal. Miremos nuestras vidas y pensemos cuánto se ha afectado a causa de nuestras reacciones. Hoy no importa ya la edad que tengamos ni toda la experiencia de vida, que se hayan afectado. Yo sé que Dios, este es el tiempo en donde Dios quiere trabajar con cada uno de nuestros corazones y para poder restaurar y ver que nunca es tarde con Dios, que siempre hay una oportunidad para vivir la nueva experiencia. Jonás está decidiendo irse lejos, huir a Tarsis, irse. Y una vez más, aquí aplicamos locamente, yendo de que huir, irse, se iba a escapar de la presencia de Dios. Hay que estar con una loca mente, creyendo que donde huyamos, Dios nunca va a llegar. Pero él, bueno, pensó que eso estaba bueno. Y lo que dice el texto es que este hombre y este varón se fue, y que cuando se fue, de acuerdo al versículo 3, él pagó su pasaje para irse. Si hay algo que siempre nos va a quedar claro, es que cuando Dios habla, cuando Dios dirige, Él también, cuando Dios invita, Él es el desafío. Él siempre va a enseñarnos cómo es nuestra administración. Cuando hacemos las cosas emocionales, ¿de dónde sale todo el gasto? Y te vas a dar cuenta seguramente que muchas de tus deudas, mucho de lo que te está pasando en tu economía, tiene que ver porque un día te emocionaste con algo y hoy tenés que seguir pagándolo. Capaz que en algún momento te dijiste, esto no sé para qué me sirve hoy, o me sirve hoy y mirá, y cuántas discusiones hubieron, cuántas cosas pudieron haber pasado. Porque tomar las decisiones a veces con emociones cuesta mucho y cuesta. Seguimos, porque dice el texto que este hombre siguió avanzando. Versículo 4 hasta el 6. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar
cada uno a su Dios y lanzar al mar lo que había allí en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. ¿Qué situación? Porque Dios le había dado la indicación, él se fue para otro lado, pagó un pasaje, se subió a un barco. En ese barco comenzó a andar el barco sobre las aguas y vino la gran tormenta, vino el gran viento, vino una tormenta tan grande que dice que los marineros tuvieron miedo de que eso se rompiera. Y allí estaba el amigo Jonás, el amigo de los marineros, no haciéndose cargo. ¿Dónde estaba Jonás? Abajo del barco, se había ido a dormir. Y acá comenzamos, con poquitos elementos, comenzamos a darnos cuenta de que Jonás tenía, creo que, un gran problema con la gente. Porque no tuvo empatía con los ninivitas de poder recibir misericordia de Dios, pero tampoco estaba teniendo misericordia con los marineros, con la gente del barco. Había una gran tormenta, había mucho por hacer, la gente estaba tirando cosas para ver cómo podían solucionar el problema del barco y que no se fuera a romper, pero este muchacho, ¿qué hizo? Se fue a dormir. Como diciendo: a mí no me importa nada. ¿Sabes? Quizás en tu casa hoy hay alguno allá adentro que parece que hay una gran tormenta. Las cosas en tu hogar se están moviendo de manera tormentosa y parece que hay alguien allá adentro que no le importa nada, que no entiende nada, que se hace a un lado, que no se involucra en la situación de querer ayudar, de ver cómo se puede salir. Y eso es muy fuerte, porque estamos viendo justamente gente que se maneja por lo que siente. Una vez más, las emociones tomando el control de las personas, las emociones tomando el control de las decisiones. Y allí comenzamos a ver que no es solamente alegría o tristeza, que hay otras cosas que me están dominando y que me están perjudicando, y que la imagen que ven los demás es: a este no le importa nada. ¿Qué fue lo que le dijo el capitán del barco? Bajó y le dijo: dormilón, tú que duermes, ¿por qué no vienes? Por lo menos clama a tu Dios. Los marineros luchando, clamando, tirando cosas, buscando soluciones, él durmiendo. Y hubo alguien que lo vino a despertar, hubo alguien que le vino a decir, porque las cosas se están volviendo cada vez más y más complicados. Por eso te pregunto, ¿cuántas veces las tormentas de tu vida, la tormenta de tu situación, quizás estás pasando ahora mismo una gran tormenta? Y necesitamos reenfocarnos y darle a la emoción el lugar que tiene que tener y no el lugar de la decisión. No todo es como me gusta. A veces hay que avanzar a pesar de que no me guste, pero en beneficio y en bendición de los demás, trabajar para que eso sea diferente. Dice el texto que estos hombres clamaban, y figura Dios con minúscula, clamaban ellos a su Dios. Pero este Jonás estaba desinteresado y le dice: clama a tu Dios. Y en la versión de los 60 aparece ese Dios con mayúscula. Clama a tu Dios para ver si de alguna manera esto puede cambiar. Obviamente que vemos que esta característica de Jonás es de cero empatía. No está haciendo las cosas de manera que pueda ser provechoso para los que están allí adentro. Una vez más nos enfocamos en nuestra casa, en nuestros pensamientos, en nuestras situaciones. Y a veces quedamos tan ligados con lo que nos sentimos como con lo que nos parece, pero no estamos haciendo las cosas alineadas con Dios. Dios nos habla muchas veces. Dios nos dice y nos hace sentir de manera verdadera, no sentir una emoción
esto está lindo, esto está bueno, sino que hace sentir que realmente hay algo que es diferente. Hay algo que es distinto. Dios me está... siento que hay algo distinto, que hay algo diferente, que hay algo que se está moviendo en el ambiente, que es mucho más profundo que una sencilla o simple emoción. Yo no puedo estar alegre todo el día. Puedo ser una persona alegre, pero la alegría no se puede mostrar todo el día. Hay momentos que hay un cambio de emoción. Hay momentos que hay cosas que me enojan. Hay cosas que por ahí me irritan. Hay cosas que, bueno, me aburren o cosas así. Pero sin lugar a dudas, cada emoción debe ser presentada, vivida en los momentos justos. Una vez más, lo que nunca deberíamos hacer es que sea la emoción la que tome control de mis decisiones. Seguimos avanzando con este Jonás, versículo 7. Dice, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Qué mala suerte la de Jonás, que tiraron suerte, pero allí está. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y este muchacho responde así tan vivazmente, soy hebreo y temo al Señor. Temo al Señor, dijo. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Jonás es muy emotivo, muy emocional. Realmente es un caso que uno dice, igualmente cualquier parecido con la realidad es que Dios nos está hablando, Porque el hombre primero lo va y se va a dormir, huye de los ninivitas, huye de Dios, abajo se va a dormir, los marineros no le importa nada, viene, lo despierta, aparece ahí estirándose, qué buena siesta después de toda la tormenta, y le preguntaron a los marineros, y comenzaron a preguntarle porque echaron suerte, y la mala suerte le dio que era él el problema. Allí está el problema. Pero acá viene la parte fuerte. Como buen emocional tiene la respuesta justa para justificarse por qué hace, por qué se mueve, cómo es que reacciona. Y acá dice, cuando le preguntan quién es, de dónde viene, entonces dice, soy hebreo y temo al Señor. Si hay algo característico para el hebreo es que esta palabra temor tiene que ver con obediencia. Cuando el hebreo decía que temía a Dios, era decir que él es un fiel obediente a Dios, que él obedece a Dios. Pero ahora no estaba para nada obedeciendo. Ahora estaba en un completo deslineamiento de lo que Dios le había dicho. Anda para Nínive, pero él se fue para Tarsis. Por eso este momento que están viviendo allí los marineros, no entiende, ¿qué has hecho? Le preguntan. Ahora también él, lo dice el texto, que se ve que antes de subir, les había dicho, muchachos, me voy para allá porque me estoy huyendo de Dios. Dios me dijo que fuera para allá, pero yo quiero ir para el otro lado. Así que como, imagínense, si hay alguien que no le importa lo que Dios dice, ¿cómo le puede importar lo que la gente siente? No le importó a él lo que Dios dijo. No le importó el sufrimiento de los ninivitas o de los otros pueblos. Si se convertían los ninivitas, mucha gente de la región se le terminaría las guerras. O sea que había un efecto dominó en bendecir, en declarar misericordia para los ninivitas. Si él hubiera actuado de una, todas las cosas hubieran sido diferentes porque ni siquiera hubiera conocido a los marineros y ni siquiera un capitán de un barco le hubiera venido a gritonear.
¿Cuántas cosas podríamos evitar? ¿Cuántas cosas se podrían evitar si las emociones no nos controlaran? Si las emociones fueran puestas en el justo lugar. ¿Cuántos no sufrirían si yo hiciera lo que Dios dice que tengo que hacer? Por eso es muy importante entender que este es un camino pareciera ser simple, pero que necesitamos moverlo con gran sabiduría. Este hombre desobedeció y no tuvo ni siquiera temor de Dios, aunque él decía que temía a Dios. Versículos 11 y 12. Pero el mar se iba enfureciendo más, y así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y entonces aquí el emocional que hace víctima. Porque usted quiere encontrar un emocional que lo quiere ajusticiar, que lo quiere enderezar, y inmediatamente va a ser víctima. ¿Qué dijo él? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Eso fue lo que le respondió. Insisto, cualquier parecido con la realidad es que Dios nos está hablando. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ahí está, tómenme y láncenme al mar. Él sabía que se tenía que hacer cargo. Él sabía el problema de lo que estaba sucediendo en ese ambiente. Él sabía perfectamente que todo lo que estaba sucediendo era porque él había desobedecido a Dios. Y las emociones de este varón siguen fluyendo. Y fluyen así, a suelto. Fluyen así, sin pensarlo, larga lo que tiene que largar. Y entonces esta gente que está pensando cómo poder solucionar, tratan de hacer algo para que las cosas cambien. Versículo 13 dice: Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero con el mar, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Trataron una vez más el esfuerzo humano por salir adelante, el esfuerzo humano por cambiar la situación, el esfuerzo humano por que el ambiente sea distinto y todo no se rompa en mil pedazos. Tratan, ya saben dónde está el problema, ya saben quién es el problema, ya saben cuál sería la solución del problema, era lanzarlo al mar, pero ellos no quieren cometer eso, era matarlo, era tirarlo a ese, y era matarlo. Y ellos no querían hacerse cargo de eso y empiezan a esforzarse para que las cosas cambien, como pasa en tu casa, como pasa con tu familia, como pasa en tu hogar. Cuántos esfuerzos humanos por salir adelante tratando de resolver los problemas, las situaciones para que no se rompa todo, y sin embargo hay momentos que se hacen inútiles esfuerzos. Pero es el tiempo de escuchar a Dios. Es el tiempo de que las cosas tomen un ritmo y una situación diferente. Hay algo para hacer. Dice versículo 14, entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieras. Tú que haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron en el agua, y la furia del mar se aplacó. Evidentemente el problema era así. La solución, tirarlo al mar. Pero claro, ellos piden perdón. Sabían que lo que iba a pasar era eso. Y listo. Y él dice: Señor, no nos hagas cargo de este y nos estamos matando a un inocente. Vos sos el dueño, vos sos el soberano. A esa altura, los marineros que habían creído antes en otros dioses están empezando
a acercarse al verdadero Dios. Están clamando a Dios. Están buscando en Jehová, Dios de los ejércitos, la respuesta del perdón y del arrepentimiento antes de que cometan el homicidio. Y lo arrojan al mar y lo tiran. Seguimos leyendo. Al ver esto, obviamente que el mar se aplacó, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. ¿Sabe que en lo que leímos de todo el capítulo, hubieron en 3 oportunidades, el versículo 5, el versículo 10 y el versículo 16, que dice que estos marineros tuvieron miedo? Un miedo que fue en proceso. Primero el miedo por lo que estaban viendo, el miedo por lo que estaba por suceder y en esta última oportunidad, miedo del Señor. En verdad, Dios controló la situación. En verdad, cuando lo arrojamos, se calmó todo. En verdad, este es un Dios que está en este lugar y que tiene control de toda nuestra desesperación, tiene el control de todo nuestro desastre, que puede hacerlo de manera automática, así, o puede tomarse un proceso, pero cuando Dios está en el control, todo cambia, todo tiene otra dinámica, todo es proceso de restauración y acomodarnos a una nueva temporada. Estamos viendo que este varón es muy emocional, que se está moviendo conforme a lo que sienta, lo que le parece, que en vez de darle like a lo que Dios le dice, en vez de ponerle un pulgar para arriba, directamente pone la cara de enojo y se fue para el otro lado. Y está viviendo las consecuencias. ¿Cuáles son justamente las consecuencias de este hombre emocional? Desde el punto de vista de los marineros, se murió. Lo tiraron. No supieron más nada. El agua se calmó y ellos siguieron su curso. Y dice en el versículo 16 que se fueron y ofrendaron a Dios, reconocieron a Dios, entendieron cómo era Dios y entonces se fueron. Conclusión, ya recibieron la bendición de haber visto el poder de Dios en control de un descontrol. Allí se van con el barquito. No saben qué ha pasado con Jonás. Pero Jonás está ahora en el proceso de entender lo que significa manejarse emocionalmente. El versículo 17 dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entramos en el capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Después léalo completo a ese capítulo 2, a esa oración que hace. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. No vamos a saber si era una ballena, un ballenato, si ya existía Moby Dick, no sé. La cuestión es que está en el vientre del pez. Pero no está como aparece muchas veces en la Biblia de los niños cuando habla de esta historia. En la Biblia de los niños muchas veces aparece Jonás sentadito en la panza de la ballena con una fogata. Estaría causándole una tremenda acidez a la pobre ballena. Estaba dentro del estómago, con todos los jugos gástricos nadando allí, con todo lo que significa estar adentro de una panza. No sé cuánto estaba dentro de una panza. Todos. Ah, bien allí. Todos estuvimos dentro de la panza. Bien, entonces, porque dice el de al lado, no viniste en cigüeña, no te trajo una cigüeña.
No naciste de un repollo. No naciste. Todos, bueno, pero así, o sea, está dentro de una panza, de una barriga. Y estuvo 3 días con sus 3 noches allí adentro. Y en todo eso, no sé qué estaría pensando, pero estaría pensando. Un momento de reflexionar. Es como que Dios lo metió allá adentro y le dijo, vas a pensar. Así que puede cambiar su dicho cuando lo quiere reprender a su hijo. Le dice, o pensás bien o te meto dentro de un pez, para que pienses. Allí estuvo para reflexionar, para pensar, para tomarse el tiempo adentro de la barriga y no moverse. Tus emociones no pueden controlarte. Tus emociones no te pueden llevar a caminar, no te pueden mover las manos, no te pueden mover, no podés moverte respondiendo como a vos te parece. Pensá en lo que has hecho. Eso es madurar, pensar y cambiar y darme cuenta si hice las cosas mal, cómo las hago bien. Si herí, pedir perdón. Si fui herido, buscar la manera de restaurar. ¿Dónde está la situación para que la emoción no gane? Simplemente manejarme como lo que Dios nos está diciendo. La situación de Jonás es estar adentro de una barriga. Y esta barriga del pez por 3 días lo tiene contenido. Y no solamente lo tiene contenido, sino que no está muerto. Y él piensa y reflexiona y trata de ver su propia realidad. Y allí entonces él se da cuenta. En mi angustia, lo decíamos el otro día, el martes pasado, la palabra angustia tiene que ver con la misma raíz de angosto. Y allí está, adentro de la panza, de manera más angosta posible. La angustia estaba tomando y una emoción que lo está dejando para pensar. ¿Cuántas veces en la angustia pensaste aquí se acabó todo? En la angustia dijiste no hay salida. En la angustia allí está Jonás viviendo la experiencia que él no buscó tenerla, que la adquirió por no escuchar a Dios. Una angustia que lo ha dejado oprimido allí, apretado, sin ver para arriba, sin ver para abajo, sin ver futuro, porque eso es lo que hace la angustia. No te da lugar para soñar. No te da lugar para imaginar algo. No te da lugar para encontrar cambios. La angustia te deja allí metido de alguna manera y ciego de poder ver ni por vos ni por nadie más. Estoy angustiado. La angustia toma un lugar sobre mis decisiones. No me miro al espejo, no me baño, no me cambio. Ando con la cara larga, ando entristecido porque estoy metido en mi problema. Y esta situación, lo que estoy sintiendo de que estoy adentro de una barriga de un pez. En mi angustia. Pero dice el texto que en su angustia clamó. Clamó. Buscó a Dios. No sé si fue el primer día, el segundo día o el tercer día. Depende del trato que Dios quiera hacer con nosotros. Pero a Dios le bastaba que reflexionara, que pensara, que se diera cuenta y que ese darse cuenta lo llevara a meter una nueva marcha y el cambio. No significa que Jonás empezó a clamar, Señor, sacame de este pez, ¿por qué me metiste? Porque eso es lo que sucede muchas veces cuando estamos en problemas. ¿Por qué Dios permite que yo viva esto?
¿Por qué me ha metido en este lugar? ¿Por qué tengo que vivir esto? Cuando lo que estamos viendo, que tantas veces metemos la pata por nuestras propias decisiones, y decisiones que a veces fueron sometidas a mi propio parecer. Me gustó, esto me gustó, me pintó, dijimos, y le mandamos. Y no vivimos la experiencia completa. Por eso estás a tiempo para cambiar esta situación. Jonás, dice el texto, volvemos a leerlo, versículo 2, dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas le pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Escuchaste mi clamor. Desde esa angustia, desde esa desesperación, desde esa situación que parece que no va a cambiar. Estaba viviendo las consecuencias, Jonás, del impulso, de no escuchar a Dios, de hacer todo lo contrario. Pero a pesar de haber hecho todo lo contrario, Dios no lo desechó. Dios no lo desechó. Era un tratamiento. Era un momento para tratar con su vida, con su manera de pensar y de analizar. Se tenía que dar cuenta de sus errores. Era un trato personal. Allí metido en la panza del pez. No perjudicaba a nadie. No molestaba a nadie. No arrastraba a nadie a vivir situaciones difíciles. Era él y la barriga. Era él y nada más que él para darse cuenta. Quizás había actuado locamente, pero Dios lo escuchó. Dios lo escuchó desde ese lugar. Jonás creía tener la razón de enojarse y de no aceptar de ir a Nínive. Creyó tener razón de abandonar el propósito de Dios. Había decidido hacer otra cosa. Yo escuché de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que es fuerte. Porque, repito lo que dije antes, si yo estoy dispuesto a ignorar a Dios de lo que me dice, de ignorar a Dios, ¿qué puede pasar con el resto de la gente? Eso nos tiene que hacer pensar cómo yo estoy llevando mi vida y mis decisiones. Quizás estás viviendo algo, una cierta situación en la cual necesitas cambios, necesitas moverte, pero no lo hagas con las emociones. Si te gusta decirle: Señor, esto me gustó, ¿cómo sigo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo hago? Es tiempo para poder encontrarnos con una verdad diferente. Dios había decidido un plan: rescatar a los ninivitas, darle una oportunidad de cambio también a esta gente tan mala. Y necesitaba de Jonás, y le dijo a Jonás, no le preguntó a Jonás: Jonás, ¿te parece que rescatemos a los ninivitas? ¿Te parece que esta gente merece misericordia? ¿Qué opinás vos, Jonás? Vos que estás ahí en la tierra, que conocés a esta gente, ¿qué te parece? ¿Se merecen un cambio y una nueva oportunidad? Dios no le preguntó. Dios es soberano, Dios es rey, Dios es el todopoderoso. Y va a usar las personas para poder ayudar a otras y sostenerlas y cuidarlas y bendecirlas, aunque a mí no me parezca que se lo merecen. Aunque a mí me parezca que ¿cómo va a hacer esto el Señor? Dios no nos pregunta si nos parece. Dios dice: es por acá. Y vos vas a ir por acá. Tenés que ir por acá. Parece duro.
Pero lo que tenemos que asumir es que Dios siempre quiere lo mejor. Quiere lo mejor. Y con esto termino, hermano. Dice el versículo 9, versículo 10 de este capítulo 2. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y con cánticos de gratitud cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás aprendió a no clamar por su situación. Solamente clamó al Señor todo lo que estaba viviendo. Si usted lee esa oración, es una oración de reconocimiento de que, bueno, estoy viviendo esto y le pido al Señor que cambie mi vida, que yo sé mis limitaciones, que aprendí. Y tras esa confesión, tras ese arrepentimiento, tras esa muestra, Él dice: Señor, te voy a seguir. Pago mi voto, te ofrendo, me entrego para hacer lo que digas. Y entonces fue suficiente para que el Señor le diera la orden al pez saliera. Hermanos, muchas situaciones van a terminar de una manera que ni siquiera vos tenés que pedir que termine. Alineate con Dios. Decile todo lo que vos estás viviendo. Decile lo que estás sintiendo. Decile qué cosas hay que hacer, qué pasos hay que dar. Pedir a Dios sabiduría y nuevas oportunidades. Y nos vamos a dar cuenta que mucho más temprano que tarde, las situaciones de nuestra vida van a cambiar. Van a cambiar. Que la clave está en escuchar a Dios. Escuchar lo que Él tiene para nosotros. Esto puso el Señor en esta temporada de Locamente. Quien controla este descontrol. Solo Dios lo puede hacer. Jesús, el Salvador de nuestras vidas. El Señor de nuestras decisiones. El poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros para adquirir la sabiduría, para conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia y tu presencia están en este lugar. Y estamos buscando que nuestro corazón manifestado delante de tu altar sea guiado por la voz de tu Espíritu. Te necesitamos en gran manera. Necesitamos que tú nos sostengas, nos ayudes. Queremos pedirte un nuevo tiempo, Señor, seguro. Y pedir que tú afirmes cada posición de nuestras vidas. Estamos rogando que sea tu gracia y misericordia la que cada mañana sean las que me abracen. Padre, que pueda vivir mis emociones como tienen que ser. Aún en el momento en que me enojo, en que las cosas no me salen como me tienen que salir, como yo quisiera que me salieran, y el enojo quiere tomar allí la decisión. Te ruego, Padre, que nos ayudes a mirar al cielo y ese enojo se transforme en paz en mi corazón, buscando tener sabiduría para vivir cada experiencia. Señor, solo queremos encontrar desde tu palabra lo mejor que alimente nuestro corazón. Asumo, Padre, que también no es algo automático, que hay un proceso de transformación, un proceso de cambios, que hay procesos en nosotros. Pues te rogamos que todo lo que nos digas nos enseñe a vivir esas nuevas experiencias. Queremos darte gracias porque encontrarnos contigo es encontrarnos con la paz. Es encontrarnos de una manera llenos de esperanza y de expectativa.
Gracias por esto. Señor, pero también quiero rogarte por los que están en angustia, que quizás no ven ninguna salida de ningún lado, que la situación de su casa, de su hogar, lo está oprimiendo. Y esa opresión le ha quitado los sueños, le ha quitado expectativas, le ha quitado recursos. Y hasta se ha apoderado del pensamiento de que esto no va a cambiar. Pues te ruego por esos corazones que están en angustia ahora, mi Señor amado, que los escuches, que los abraces. Inunda sus vidas de amor, porque quizás han sido despreciados y han sido marcados por la tristeza, han sido marcados por el desprecio, han sido marcados, Señor, por los abusos, han sido marcados por la traición, han sido marcados por el chusmerío, han sido marcados por los vicios. Señor, ahora te ruego la claridad y la sanidad para sus vidas. En el nombre de Jesús, tu presencia esté obrando, tu presencia esté inundando, tu presencia, Señor, los esté conteniendo con todas las fuerzas. Oh Dios de la gloria, solo dependemos de ti, solo dependemos de ti. Te bendecimos, Señor, te honramos. Y mientras que usted sigue con sus ojos cerrados, quizás en la oración que hicimos, allí es donde Dios se ha movido en tu corazón. Por eso hay esperanza, hay esperanza. Especialmente si entendés que en tu vida te has manejado puramente con reacciones. Hoy Dios quiere sanar no solo tu corazón, sino quiere sanar y guiarte. Porque aunque piensas que nada va a cambiar y que siempre va a ser lo mismo, si Dios toma el control, todo cambia. Todo cambia. No importa el momento, no importa la situación, todo cambia si Dios tiene el control. Por eso te pregunto, allí mientras que estás, nadie está mirando, así que estamos tranquilos, haz cuenta que estás allí, solo frente al Señor. Y Dios te está preguntando, ¿querés una nueva oportunidad? Te la estoy ofreciendo. ¿Querés una nueva temporada? Te la estoy ofreciendo. Escucha mi voz, escucha mi palabra. De eso se trata. Cambiar el ambiente de un lugar. Se trata cuando Dios está allí en ese lugar. Y Él quiere estar en tu corazón. Él quiere estar en tus pensamientos. Él quiere estar en tus decisiones. Él quiere estar con tu familia. Él quiere estar con tu futuro. Él quiere estar con tu presente. Por eso si el Señor te ha hablado en esta mañana, decirle, Señor, aquí está mi corazón. Quiero empezar. Quiero caminar a algo nuevo. Quiero vivir la nueva experiencia. Quiero vivir tomado de tu mano. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Nada quita que no sigamos teniendo dificultades, porque esa es la realidad. Vamos a seguir teniendo distintos problemas, pero es tan distinto cuando Dios está con nosotros. Es tan diferente cuando estamos de su mano. Es tan diferente cuando su palabra nos guía. Esta es la oportunidad. Habrá alguien que le diga, yo quiero seguir el camino con el Señor. Yo quiero lo nuevo de Dios. Yo quiero accionar con Dios mi vida. Si esa es tu petición, te pido que levantes tu mano. Dios está obrando. Dios te bendice. Dios te bendice.